Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a mi canal. Este es mi primer trabajo que va a estar dedicado a realizar un análisis de la obra del escritor ruso Fyodor Dostoyevsky en relación a su época. Con estos fines, lo que hice fue dividir el trabajo en tres partes. La primera de ellas es la que vamos a tratar hoy, que es un resumen de la obra La crisis del Estado de Derecho liberal burgués de Arturo Sampaio. Una vez que hayamos aprendido e incorporado estas conceptualizaciones que plantea el autor en su obra, vamos a tratar de comprender con ellas las reformas que realiza el zar Pedro el Grande a la estructura del Estado ruso en la segunda parte del trabajo, y cómo sienta las bases de lo que luego serán las diversas corrientes filosóficas que se expresan en la política a través de los movimientos eslavófilo y occidentalista, que nos va a dejar lugar a la tercera parte del trabajo, que va a estar centrada en una reflexión acerca de la vida y obra del escritor Fyodor Dostoyevsky y su mirada crítica acerca del nihilismo y de las corrientes anarquistas de la época de la Rusia pre-revolucionaria, pre-soviética, es decir, la segunda mitad del siglo XIX. Así que bueno, empecemos con la definición que hace Arturo Sampaio de Estado. Él va a decir que los estados modernos no son constitutivos de la estructura estatal, es decir, el Estado tiene leyes estructurales que sobrepasan los estados modernos actuales. Lo que va a ser constitutivo del Estado es la forma de vida que comparten sus miembros en común. Una misma realidad y una misma forma de entender el universo. La misma cosmovisión, básicamente, va a decir Sampaio. Por ende, el Estado se vuelve un ente de cultura. Esta va a ser su principal característica. Esto va a ser lo que funde los estados, ser un ente de cultura. Entonces las organizaciones políticas y sociales van a estar formuladas de acuerdo a los ideales que los hombres de vida en común tengan acerca de la realidad y de la persona. Por ende, el Estado ateniense va a ser diferente al Estado católico, o al Estado protestante, o al Estado de derecho liberal burgués, o al Estado soviético, o al Estado fascista. Las diferentes formas de Estado a lo largo de la historia van a ser diferentes de acuerdo a los ideales que los hombres tengan de la realidad de la persona. Entonces, al ser el Estado un ente de cultura, la cultura positiva es todo el obrar y hacer del hombre de acuerdo a un fin que es el de su propia perfección. Esto es la realización de la persona individual, de la familia, de la sociedad civil y política. Recién cuando el hombre se realice en estos tres planos, va a decir Sampaio, va a ascender hacia la suprema unidad de sentido. Y esta suprema unidad de sentido solamente puede perdurar, puede persistir en el tiempo a través del etos espiritual. Luego va a explicar Sampaio que este etos espiritual es el alma de la democracia, es lo que da la homogeneidad social, es la fuerza integradora que hace que la minoría desavenida se integre con la mayoría bajo la conciencia de un todo, y plantea que el todo es superior a la suma de las partes. Esto le da la conciencia de trascendencia, la conciencia del todo. Ahora bien, el hombre puede degradarse en una concepción mutilante de sustancialidad y expeler de sí el sentido perfectivo de la cultura, ordenándolo hacia un sentido extrínseco, esto es, el placer, la utilidad y el progreso. Una vez que el hombre inmanentiza sus fines, la cultura se separa de la ética y luego la ética se empieza a separar de todos los aspectos de la vida humana. Esto lo vamos a ver también cuando la nueva clase social dominante, luego de la decadencia del absolutismo y de las monarquías, que va a ser la burguesía, impone una cosmovisión del mundo una vez que se ha adueñado de los resortes del Estado y de los órganos de control
impone una cosmovisión del mundo que hace que los miembros de un Estado puedan sostener ese Estado en el tiempo de acuerdo a los intereses de esa clase dominante, de acuerdo a los intereses de los que dominan los órganos de control de los Estados. Entonces, el giro cultural era la cultura positiva a la cultura negativa, ordenándolo desde el perfeccionamiento del hombre hacia lo extrínseco, hacia el placer, la utilidad y el progreso. Esto aparece cuando se impone una cosmovisión naturalista en el mundo, en gran parte por la filosofía renacentista. Va a plantear que el hombre es un fragmento de naturaleza inserto en una estructura legal, por eso no encajan en él los conceptos ni de espíritu, ni de libertad, ni de ordenación final. Aparece un correlato con una concepción naturalista del universo, y eso vamos a ver cómo se imprime luego en las leyes, se imprime en la política, se imprime en la economía, básicamente en todos los aspectos de la vida. Pero primero entendamos cuál era la cosmovisión medieval. En la cosmovisión medieval, la ley natural y la vida religiosa no es un sistema de valores, sino que es una realidad. Al colocarse la vida humana como preparación y antesala de la suprarrealidad divina, recibe el reflejo de la realidad saturada de valores. Es decir, los principios y valores adquieren una corporeidad real, no son una pura idea. Son necesarios para la salvación del alma. Entonces, el valor ético no se presenta como una idea pura frente al mundo de la experiencia desprovista de valor, sino que hay una objetividad de los imperativos éticos. El imperativo moral se mantiene en una objetividad ideal con validez absoluta. Los valores atribuidos al ser divino son aprendidos por la inteligencia y buscados como su bien específico. Por ende, no existe una distinción entre el ser y el deber ser. Esto plantea que el hombre tenga un ideal de él mismo, dividido en varios planos. Uno es el antropológico, que lo hace un animal dotado de razón y persona, que tiene una esencia metafísica de la libertad, ya no una libertad como procedente del Estado, sino una libertad otorgada por Dios a través de la gracia. La gracia es lo que lo va a elevar a Dios y lo va a hacer poder elegir libremente. Entonces, las leyes del Estado alcanzan su verificación y obligatoriedad por ser algo determinado que ocurre en una esfera trascendente. El Estado nace de la religión de tal modo que cada Estado tiene un espíritu y una constitución distinta. Entonces, toda singularidad estatal la informa como el alma al cuerpo su necesario núcleo metafísico. La homogeneidad social, que solo emerge por obra y gracia de eventos espirituales, es el alma que anima la democracia. Ahora, cuando la exacerbación del individuo desatiende y aniquila el todo social, y la sobreestimación del individuo se refleja en la consideración de su libertad como ilimitada y procedente del Estado, ya no de Dios. Entonces, todos estos frenos de carácter mecánico que le imponen al Estado a través del naturalismo, lo mismo que los principios generales y abstractos del parlamentarismo, no tienden, ni aunque sea lo pretenden, crear la unidad espiritual del pueblo de la democracia. En realidad lo importante no son las leyes, los frenos mecánicos que le imponen al Estado. Luego vamos a ver la concepción absolutista del Estado a través de Hobbes, la totalización del Estado. Entonces, vamos a ver luego que el liberalismo lo informa un sistema metafísico completo fundado sobre la creencia que de la libre concurrencia de las opiniones individuales puede resultar en todos los sectores de la vida una total solución racional. El liberalismo hace alarde de su neutralidad, hace alarde de su ambigüedad y de su relativismo. Por eso va a plantear el relativismo como necesario.
Hay que ir a la reforma y al renacimiento para reiterar en nuestra inteligencia los pasos de la aventura más osada que ha emprendido el hombre desde que abjura de la teocentridad medieval hasta que abdica junto a nosotros de su personalidad a favor de las relatividades que se deifican a los efectos de la absorción tiránica. Va a ser en el Renacimiento y con la Reforma que van a aparecer nuevas ideas que sitúan al sujeto como eje. Se trata de explicar todo fenómeno como el resultado de un orden natural de cosas. Se plantea la realidad universal como un orden matemático y armónico causalmente determinado. Hay un énfasis científico de observación directa y experimentable. Esto se traspasa al plano de la ciencia política y económica y lo separa de la ética. Vamos a ver cómo en la economía, en la visión económica que tenía el hombre medieval, la economía estaba unida a la ética y solo se necesitaban los bienes materiales para sostener la vida humana y llevarla hasta la vía virtuosa de la salvación, porque existía el pecado de la avaricia, el precio justo y la prohibición de la usura. Cuando la burguesía se instala en las ciudades y las ciudades se empiezan a fortalecer y a solidificar, es recién ahí cuando hay un poder ascendente y un poder descendente, porque las burguesías se escapan del orden feudal porque no podían mantener el estilo de vida que ellos necesitaban para poder consolidarse como una clase con conciencia política y luego querer imponer su voluntad al resto. Era una especie de zona liberada, las ciudades eran zonas liberadas. Ahora bien, el hombre no estaba dentro de esta cosmovisión, la sociedad no era una estructura económica, sino que era una estructura espiritual. Aún en la decadencia de la Edad Media, en que es evidente la incongruencia entre la moral católica y la práctica económica, donde muchos de los que predicaban el renunciamiento daban lecciones de avaricia, los hombres siguen sin haber considerado la codicia como una empresa de beneficio común y la avaricia como la lícita utilidad económica. Esto va a cambiar luego con la generalización, digamos, el condimento necesario al Estado de Derecho liberal burgués, que va a ser el homo economicus. El homo economicus va a ser el hombre dentro del Estado de Derecho liberal burgués. Un hombre que inmanentiza todos sus fines, que absolutiza los bienes terrenales y los considera necesarios para su propia realización. Entonces, el liberalismo, que es el movimiento emancipatorio de la burguesía, que no va a ser la burguesía como la plantea Marx, como una clase social que se adueña de los medios de producción, sino que va a ser un conjunto de individuos, va a decir Sampai, que desempeñan una función social homogénea con la mentalidad propia y su deseo por imponerse políticamente para universalizar en un sistema cerrado de cultura su cosmovisión. Porque hemos dicho que los estados los formula el hombre de acuerdo a los ideales que tienen de la realidad y de la persona. Por ende, este conjunto de individuos va a tratar de universalizar su cosmovisión para que sean los propios hombres los que sostengan el Estado que beneficia sus intereses. Y pasa hasta el día de hoy. Ellos adquieren una conciencia objetiva de clase y plantean al homo economicus. Son los primeros que dejan de ser cristianos y se vuelven dueños de un mundo nuevo sin Dios. Tratan de ganar los principados del mundo. Aparece el Dios del deísmo que solo se impone sobre la naturaleza y Dios deja solo gobernar la ley sin interponerse. Esto genera un cambio en el sistema de valores, en el común del hombre. Y al volverse el hombre homo economicus empieza a girar hacia el egoísmo, la rapidez de adaptación y obsecuencia, el intelecto calculador, la seguridad de la vida, el ahorro, la avaricia, el temor a la muerte, la cobardía.
que van a reemplazar los valores del hombre cristiano medieval, que eran el honor, la altivez, el arrojo que desprecia el cálculo, la indiferencia ante los bienes económicos, la humildad ante Dios, el denuedo, la valentía, la decisión, el sacrificio, la fidelidad a la familia y la estirpe, el dominio de sí mismo frente a las inclinaciones, que luego la burguesía va a poner en un altar, las inclinaciones del hombre, los deseos, los caprichos, los impulsos, todo lo que estimule los bajos instintos, que lo vuelvan un sujeto fácil de volverse consumidor, sin sentido en la vida, sin identidad, sin cultura, sin historia. La soberanía de la persona espiritual se subyuga frente al caos de los impulsos sensibles, va a sobreestimular todo el tiempo los impulsos sensibles para tratar de inmanentizar los fines, de acuerdo a sus propios intereses. Por eso, va a decir Sampai, para el cristiano la veracidad debía corroborarse ante Dios, para el burgués va a corroborarse frente al tribunal y la opinión pública, que van a ser dos estructuras creadas y sostenidas por ellos. Vamos a los primeros exponentes en el Renacimiento de lo que será el naturalismo, el cientificismo, y que van a crear luego el subjetivismo de la libertad. La concepción teórica comienza con, la discusión teórica comienza con Lorenzo Valla de Libero Arbitrio. Plantea un nuevo estilo literario diferenciado de las obras escolásticas, que ponían su visión en el más allá, ponían su visión en lo alto y ahora ponen la visión en lo bajo, la ponen dentro del hombre. Plantea el problema de la libertad como cuestión mundana que solo está sometida a la autoridad de la razón natural, ya no a Dios. Crea la potencia de un nuevo espíritu crítico moderno y hace una glorificación y magnificación de las fuerzas humanas. En 1436 va a decir: el placer es el máximo bien y el principio motor de la vida. Esto luego lo va a recuperar Hobbes y lo va a utilizar para el planteamiento de su sistema basado en la creencia de que el hombre solamente lo mueve el placer y el dolor, el miedo y el goce. Pamponazzi va a decir en 1520, va a poner en el centro la dignidad del hombre, un viejo concepto humanista. Exacerba y agudiza la contradicción entre fe y razón. Es el primer iluminista. Conduce la investigación con rigor y solo deja hablar a la ciencia. Deja subsistente el mundo del catolicismo, pero no hace ningún misterio de él para la construcción de la ciencia de la ética. Es decir, separa la ética de la teología. Solamente está asignada por la autoridad de la razón. Gianoso Manetti, en De Dignitate Excellentia Hominis, 1452, va a decir que solo en el espíritu del hombre se encuentra la dignidad, y contrapone el mundo de la cultura con el mundo de la naturaleza. Ya empieza a plantear la realidad separada de la naturaleza. Giovanni Pico hace un subjetivismo de la libertad en la antropología. Su discurso impronta una innovación moderna. Va a decir que la dignidad humana no puede residir en el ser del hombre ni en su lugar asignado en el mundo, sino que el hombre se libera de todo límite de sí mismo y su ser no le viene sin otra indiferencia de su realidad, sino que tiene nuevas posibilidades que por su naturaleza son infinitas. Esto va a crear un giro en el arte poética, en el arte en general también. El primero que lo va a anticipar va a ser Petrarca. Va a ser un intento por crear una nueva realidad en su búsqueda de las realidades del alma, separada de la realidad exterior. Esto lleva a contorsiones poéticas desligadas de la razón y de la naturaleza, que luego nos traerán hasta el momento en el que estamos hoy, con el arte posmoderno.
Y va a decir Sampai, la preeminencia que otorga el arte clásico del contenido sobre la expresión es el resultado de una concepción que hacía del artista el instrumento de una universalidad que se expresaba a través del arte, mientras que el arte moderno erige como autosuficiencia el puro medio expresivo, confirmando el apostamiento central del hombre, acentuando en el distrito de la estética la suficiencia del principio inmanente, la realización del arte como mero valor individual, ya no como un valor universal. Carolus Bobilus va a decir en De Sapiente en 1509 que la sabiduría es una ciencia de los objetos, no es una ciencia de los objetos exteriores, sino de los interiores. La razón humana impulsa al ser en su proceso de integración. El hombre no se presenta como una parte del todo, sino como su eje y espejo que forma las imágenes y las plasma. Entonces va a decir, la conciencia es lo más concreto que tenemos y el ser lo más abstracto y común. El hombre no recibe la libertad, sino que la debe conquistar por sus propios medios. Y esto van a ser los medios de la razón. Acá es donde se empieza a idolatrar la razón y empieza el racionalismo. Tommaso Campanella y Giordano Bruno plantean el inminente valor de la voluntad abre paso al subjetivismo de la libertad. Hay un desarraigo del hombre del plano metafísico. La voluntad del hombre por alcanzar la salvación, como lo plantean los renacentistas, va a ser lo que luego traiga el subjetivismo de la libertad. Ya no quedan vestigios de la antropología cristiana medieval y ponen en su lugar dos principios, el individualismo y el naturalismo. El naturalismo va a plantear una autonomía del hombre por su autonomía de la voluntad, consciente de sí mismo. Va a decir que la vida humana tiene un fin inmanente. La justicia no viene de una fuente trascendente, sino que se debe cumplir en esta vida por los mismos premios y castigos. El valor está en la voluntad de quien lo realiza o en la mera voluntad. Giordano Bruno va a hacer una autoafirmación del yo llevado a lo heroico y lo titánico. La diferencia entre creyentes que se limitan a recibir a Dios y los que ascienden a Él como artífices eficientes. Acá es donde se ve la excelencia de la humanidad. Y va a plantear un humanismo egocéntrico que incluye la autonomía moral como eje de una nueva concepción de vida. Va a ser la reforma la que termine de menoscabar la autoridad del papado y que le dé el golpe de gracia luego de los que pedían la reforma interior, muchos llevados de las ideas renacentistas, especialmente Erasmo. Esto hace que se desperdigue la unidad cristiana y deja en el terreno preparado para que Europa se convierta en una amalgama de estados modernos, soberanos y deificados. Luego vamos a ver a Hobbes cómo habla de la deificación del Estado. La privatización religiosa desliga la política de la ética, como lo va a desligar de la economía y de todos los aspectos de la vida. Aparece Nicolás Maquiavelo, va a plantear un Estado amoral, desprende la política de la sabiduría, una concepción inmanente y amoral del Estado. El Estado es una institución racional de los hombres para hallar en él ciertas ventajas, como luego va a decir Hobbes también, el principal motor de los hombres es el miedo y el deseo. Es el placer, el goce o el dolor. Entonces seculariza el Estado en sus fines y en su justificación. Jean Baudin hace una mesología política que incluye latitud, longitud y fertilidad del territorio estatal. Acá vemos el naturalismo plasmado, el naturalismo aplicado a la ciencia política. Él da las bases científicas de una política experimental y plantea la potestad soberana del Estado y el Estado absoluto. Acá es donde aparece Hobbes.
dirá: el Estado es el Dios mortal al que le debemos toda paz y toda protección. Como la facultad motriz de la máquina psíquica del hombre es el placer y el dolor, el estado natural del hombre es la guerra, no es la paz. Solamente si quiere el hombre alcanzar la paz, que es el goce, lo va a poder hacer dentro de un estado. Entonces va a plantear al estado como absoluto. El hombre crea los estados para su propia conservación, va a decir él. Entonces, fiel al naturalismo del Renacimiento, dirá que la facultad motriz de la máquina psíquica es del hombre es el placer y el dolor. El fin es el objeto del deseo y el bien es el goce. Por ende, si la seguridad es el goce y solo es posible en un estado de paz, de lo contrario, el hombre en su estado natural, que es la guerra, está en situación de inseguridad para el goce. Este es el pacto generador del Estado. Entonces se mutila la esencia metafísica del hombre y le quedan solo dos opciones. O la libertad en un estado de guerra y anarquía impulsada por la competencia, la desconfianza y la gloria, o el Estado en una situación de paz y despotismo. Esto es lo que hace al hombre individualista. Y va a plantear el transpersonalismo, que va a ser la antesala de la estatolatría y de los estados totalitarios y absolutos del siglo XX. De la libertad jovesiana se llega al leviatán, del subjetivismo de la libertad se pasa al liberalismo y de ahí al totalitarismo. Son las realizaciones del naturalismo. Nace el concepto de riqueza material y la humanidad sufre una revolución espiritual que gira hacia el inmanentismo del Renacimiento y el nacimiento de una cultura burguesa a ganar el principado de los reinos del mundo. Entonces la economía se vuelve un conjunto de esfuerzos concentrados y sistemáticos. Los criterios económicos aparecen disociados de la utilidad social. Recordemos que el liberalismo permite esto bajo su máxima dejar hacer, dejar pasar. El liberalismo hace alarde de su ambigüedad y su relativismo. Esto lo plasma en la sociedad para poder legitimar los propios intereses de la burguesía. Entonces ya no se atan los precios a los costos y se persiguen afanes puramente mundanos. Hay una racionalización de la vida económica. Ahora hay ministerios y ya no hay tribunales eclesiásticos. Acá aparece el espíritu económico del hombre moderno. Al haber eliminado un sistema filosófico, un sistema teológico que daba una unidad, una totalidad a todos los aspectos de la vida, podría decirse de la vida económica, social, monástica, al hombre no le queda más que correr detrás de un espíritu económico, un espíritu político, pero siempre va a ser un espíritu de la época. Ya no va a tener ninguna base, ni nada de lo que aferrarse para poder salvarse de lo que llama Sampai la absorción y la insectificación del hombre. Es la fuerza social organizada, la de un mundo, luego es la fuerza social organizada de un mundo luego de que la clase por él informada se adueñe de los puestos de control de la sociedad y esté en situación de imprimir en toda la comunidad su etos capitalista. Por ende, el espíritu económico del hombre moderno es un complejo de actitud interna, consciente o no, debido al cual el hombre obra en la esfera de la actividad económica. El hombre moderno, al inmanentizar sus fines, sobreestima la riqueza como el medio más idóneo para alcanzar todos los goces posibles y la valora como el instrumento destinado a la realización de sus propósitos mundanos. No es que antes no existiera el afán de lucro, pero lo que antes era un simple instinto que era dominado y redirigido, en la modernidad se convierte en un espíritu de la época, que no es obra del protestantismo, es una señal más de la inmanentización que en todos los sectores de la cultura trajo el Renacimiento. Acá es donde el individuo empieza a sustituir a la familia como unidad básica del derecho. Y aparece
el nacimiento de la filosofía moderna. ¿Cuál va a ser el trazo genérico de esta filosofía? El pavor al error, va a decir Sampai. Esto va a encerrar al espíritu en sí mismo y lo va a separar de la realidad. Por eso el hombre moderno parte de la suspicacia y de la sospecha a raíz de la desconfianza que tiene luego de haber sido engañado. El primero que dice esto es Descartes, que plantea la desconfianza al error. Emprende una ciencia del conocimiento que culmina en Kant reemplazando la filosofía del ser por la filosofía del conocer. Ya no va a hablar tanto del cognoscente, sino del cognoscible. La realidad a partir del hombre mutilado en su entereza y reducido a su mera dimensión intelectiva. Problematiza la realidad exterior y hace imposible salvar la objetividad de las cosas. Es la arrogancia del libre pensamiento y proclama forjar su propio destino. Descartes va a decir: el destino está en mis manos. Porque él plantea al comienzo de toda su filosofía, él plantea la hipótesis del genio maligno. Él va a basar toda su filosofía en una hipótesis. Si Dios es bueno y hay un genio maligno que me está engañando a través de los sentidos, lo que yo tengo que hacer es derribar todo el conocimiento anterior y tratar de plantear un sistema firme, confiable, veraz, que me permita a mí desengañarme del genio maligno que me está engañando. Quiero corregir un error que tuve recién. No era que lo que va a plantear la filosofía moderna es el cognoscente sobre el cognoscible. Es la filosofía de el conocer por sobre el ser. Al no poder salvarse la objetividad corporal, el movimiento lógico de conexiones necesarias no hace sino acelerar la marcha hacia el subjetivismo que impulsa el liberalismo del siglo XIX. Los idealistas tratan de salvar esta realidad absoluta a través de las ideas, pero ya es imposible neutralizar el crecimiento incontrastable de este subjetivismo. Va a aparecer Spinoza, Leibniz, que le van a atribuir a las ideas una realidad absoluta de la cual todo depende. Y van a aparecer los empiristas. Su relativismo radical se inicia con Locke, que va a decir que las cualidades sensibles de las cosas tienen existencia solo en la mente del sujeto que las percibe. La filosofía inmaterialista de Berkeley subjetiviza el ser reducido a la percepción. Y el solitismo radical con Hume, que niega la realidad del yo y la materia. Esto es lo que le deja el terreno propicio a la aparición de Kant, que se propone superar el dogmatismo y el escepticismo con su criticismo, y consuma la revolución cartesiana, proclamando la forma más rigurosa del subjetivismo racionalista de la libertad. Va a plantear el imperativo categórico y la concepción de la ley moral como formulación de la voluntad del ser racional. Esto es el subjetivismo, una forma de legislación universal bajo el principio subjetivo del querer a la dignidad del principio objetivo de legalidad moral. El hombre, como ser racional y habitante del mundo inteligible, no puede pensar la causalidad de su propia voluntad sino bajo la idea de libertad. Entonces aparece una voluntad universalmente legisladora y plantea una autonomía de esta voluntad. Por ende, la heteronomía del libre albedrío no es la base de ninguna obligación, sino que es contraria al libre albedrío. Este solo se concibe con la independencia de toda materia de la ley. Este es el principio de todas las leyes morales, la autonomía de la libertad. Entonces proclama la autonomía de la voluntad, que proclama la autonomía de la libertad y la ley de la razón pura. Ahora,
ciencia del Estado van a aparecer diversos pensadores como Jelinek, que va a decir que el individuo está limitado por la ley y la libertad solo existe cuando se supera una restricción legal. Entonces hay deberes para con el Estado de obediencia. El estatus pasivo del individuo está dominado por la ley. Hans Kelsen dirá que hay una noción del hombre natural y hay otra jurídica. La jurídica es la que lo hace sujeto de derechos. Son las normas que rigen el comportamiento de un individuo y el hombre reducido a pura teoría. Acá vemos cómo se imprime el mecanismo naturalista dentro de la filosofía política, de la ciencia jurídica. Entonces el liberalismo va a ser un descrédito del espíritu agudizado por el humanismo burgués que se inclina ante lo infrahumano y lo infranatural para satisfacer su nostalgia de objetividad. Entonces en este aislamiento de Dios, va a decir Sampai, el hombre entra en la modernidad siendo poco menos que un ángel y sale de ella siendo poco más que un mono. Esto lo va a dejar preparado, indefenso, para la absorción del hombre por la colectividad. Esto es la despersonalización. Producto de la sociología positivista de Comte, el evolucionalismo naturalista de Spencer y el bioorganicismo social del darwinismo. Esto arrasa con la esfera personal de la vida. La inmersión del individuo en la colectivo con la dispersión de la personalidad del hombre es el remate al humanismo renacentista. Aparece un jurista francés llamado Léon Duguit que va a plantear un agnosticismo positivista, un organismo social, que es la base de la sociología y una continuación de la biología. Es empirista, expande las ciencias naturales a otras ramas. Las partes del cuerpo social son como sus órganos y el cerebro es el Estado. Con la Revolución Francesa se realiza la conciencia democrática a la vez que se realiza la cosmovisión burguesa y en la medida en que responde a sus propios intereses, porque vamos a ver que aunque la democracia haya elevado el nivel de vida de la gente, elevado el nivel de vida material, no ha podido parar las fuerzas destructivas de la moral. Entonces los franceses van a racionalizar lo elaborado institucionalmente por la burguesía inglesa. Y aparece la democracia individualista, basada en el racionalismo y el optimismo del buen salvaje de Rousseau. Le informaba von Hardenberg al rey de Prusia: la fuerza de estos principios son tan grandes y están tan extendidos que el Estado que no quiera admitirlos marchará hacia su ruina. Esta democratización de la sociedad llevaba en sí el germen del totalitarismo, planteado con este individualismo racionalista. Y aparece la absorción del hombre por la pasión política. El hombre empieza a relativizar lo metafísico y empieza a absolutizar el terreno relativo de la política. Aparece la ortodoxia ideológica y la exterminación de disidentes, pero esto ya va a aparecer en los va a ser característico de los totalitarismos del siglo XX y no es el fin de este trabajo, sino es quedarnos en la crisis del Estado de Derecho liberal burgués, que es lo que va, que es la cosmovisión y la forma de vida que va a traer el zar Pedro el Grande y que va a liberar ciertas fuerzas que estaban en Rusia y se van a plantear el problema de cuál es el lugar que ocupa Rusia en Europa y en el mundo y cuál es el futuro que tiene que seguir. Ahora, fíjense que esta concepción absolutista del Estado hace que Hobbes llegue a reclamar al niño para el Estado. Fíjense que la visión, ya hemos dicho que el individuo ya es el sujeto de derecho, ya no la familia.
Ahora el niño le pertenece al Estado. Michel Repertier dirá, la totalidad de la existencia del niño nos pertenece. Yacel en 1797, nosotros le arrancaremos de sus manos a sus hijos, a los niños cuyos padres no quieran que sus hijos sean ciudadanos. En la concepción jacobina, la actividad del hombre es un deber cívico. Y con la fugaz aparición de la sociolatría jacobina se fuma el patos del derecho racional y la autoridad como principio moral se transmuta a un poder absoluto de la multitud o de quien la represente. Entonces el liberalismo, en su afán de nivelación democrática, empuja hacia la vida pública a todos los sectores de la población y aparece el proletariado motivado por la explotación. Hay un crecimiento exponencial en todo el mundo de la población por razones políticas, sociales, sanitarias y médicas. Aparece el fenómeno del urbanismo, también impulsado y alimentado por el lucro, el afán de lucro y la acumulación. Hay un mecanismo motriz dentro de una industria capitalista que hace aumentar la explotación urbana. La transición a la técnica de vapor, el aumento del núcleo industrial, el yacimiento de carbón, la construcción de máquinas, talleres, de las industrias. Todo esto trae el aumento de la población industrial y la eliminación de la autoproducción doméstica, la aspiración a la vida confortable, la renuncia a la naturaleza y la aparición de la opinión pública. Entonces, veamos la aparición de la opinión pública. La significación política de la opinión pública aparece al mismo tiempo que la sociedad burguesa gana poder con la vulgarización de la escritura y la lectura difundida por el aumento de impresos en la Edad Media. Existía una vasta publicidad solamente para las disputas religiosas. Lo que antes estaba dedicado a la exégesis de arte, a las disputas religiosas, teológicas, a la vida de los santos, hoy va a estar dedicado a la crónica deportiva y a las noticias fugaces que no tienen que dejar ninguna marca, ningún recuerdo en el hombre, tampoco tienen que... Aparece cuando la sociedad burguesa despierta la propia conciencia política y se desentiende de los dogmas del catolicismo que impidían la actividad mundana y económica e intenta la legitimación racional a esta obediencia política. Los fisiócratas dicen que la opinión pública gobierna a los pueblos, expresa opiniones reales de voluntad y juicio que inciden sobre pujas políticas y sociales. La opinión pública es considerada por el liberalismo como la voluntad general. Las costumbres se han modificado, lo mismo que el orden moral y los sentimientos de temor y respeto ante el poder real, la medida del conocimiento y la extensión de la riqueza, y crece la autoridad de la opinión pública. Aparecen los periódicos que moldean a los hombres en su manera de ser y pensar. El ritmo acelerado de vida del hombre contemporáneo lo obliga a enterarse de todas las novedades prontamente. Esto lo sumerge en un desfile de noticias desilvanadas e inconexas. Y va a decir Karl Jaspers, en la existencia espiritual de nuestra época, va a decir que la opinión pública es la existencia espiritual de nuestra época tal como se realizan las masas. El hombre actual carece de tiempo y de voluntad para la preparación y esfuerzos sin el fin concreto que los convierta en una utilidad. No quiere esperar y dejar madurar, quiere brevedad, pero que no sea objeto de meditación, sino que los hechos pasen rápidamente y puedan olvidarse enseguida. Ya la cultura significa algo que no adquiere forma, ni se puede verdaderamente leer en comunión espiritual. Aparecen los juicios de valor típicos y la búsqueda de lo nuevo por la novedad.
La transformación del derecho electoral en el siglo XIX contiene los elementos estructurales del liberalismo, hemos dicho, el movimiento de emancipación de la burguesía, y se emancipa políticamente a los últimos estratos sociales. Aparece el derecho electoral formal, igual y general, aparece la ortodoxia política como la metafísica de las masas, se construyen los partidos que son compactas brigadas de masas, los electores no eligen a sus gobernantes, sino que eligen a los partidos que eligen sus comisionados. El centro de gravedad del Estado se corre del Parlamento hacia los partidos políticos. El Parlamento puede ser considerado como el lugar donde se conforma la voluntad general, pero no donde se adquiere la representación política. La democracia representativa inmediatamente lleva al portal del Estado totalitario. Si uno de estos partidos declara una concepción del mundo y como tal absoluta, en su verdad, que supla la relativista del liberalismo burgués y resuelva ejercer su inmediatez política a través de un mecanismo, no a través de un mecanismo numeroso, sino a través de un conductor, ya estamos dentro del Estado totalitario. La democratización masiva se ve claramente en la formación de las clases dirigentes, porque antes el liberalismo, al plantear su cosmovisión dentro de la política, los portadores, digamos, las personalidades del siglo XIX eran portadores de un alto valor ideal. Es decir, su etos burgués reclamaba la riqueza y la ilustración, era el gobierno de la razón humana. Esto va a dificultar el ascenso de la población, va a dificultar el surgimiento de estas élites, que eran las que habían llevado a cabo el Estado de Derecho liberal burgués. Primero sucede el incremento del número de las élites y la revariedad, que al principio fue fructífera, después remata en difusión y se cancelan recíprocamente al haber una aparición de varias. Y hay un derrumbe de la exclusividad de las élites, la multiplicidad de los directivos los despoja de su exclusividad. La falta de dirección en la sociedad de masas genera la oportunidad de aparición a los grupos dictatoriales. Y aparece el cambio en el principio de selección de la política, donde se legitima el nuevo estatus político de la burguesía. Entonces el hombre en la sociedad contemporánea se va a mover cada vez más inserto en estructuras racionales y funcionales. El hombre dentro de la sociedad industrial moderna se encuentra bajo el poder de la burocracia, que es la más alta etapa de la racionalización funcional. La esencia de la racionalización funcional es eximir al hombre de sus propios pensamientos y de su responsabilidad. Transfieren esta capacidad a los individuos que dirigen esta racionalización. Para no pensar, le transfieren el poder de pensar a otros, que va a ser la opinión pública. Entonces los individuos que participan de esta vida tienen prescritos sus tareas específicas y su plan de vida. Las pautas particulares de ocio, los ascensos, la carrera administrativa. Entonces el hombre vive en inmediatos actos de experiencia. Y se somete a un entrenamiento mental subordinando los motivos interiores a un designio externo. Entonces la sociedad industrial no eleva la capacidad de juicios propios.
El progreso técnico se separa de la ética bajo el afán y la ufanía del confort del hombre moderno. El encandilamiento que le produce al hombre moderno su polo individual lo ciega para el destino de su polo personal. El hombre se degrada al expeler de sí el sentido perfectivo de la cultura. Así como la técnica pudo exterminar la insalubridad de grandes regiones e encontrar el suero que devuelva la salud a cientos de enfermos, igual que inventar máquinas de guerra que construyan ciudades, que destruyan ciudades en segundos y maten a cientos de miles de personas. También las modernas conquistas de la democracia que pudieron aumentar las fuerzas que crean la moral solo sirven para expandir las que las destruyen. Entonces el hombre, ya ciego, perdido, sin ninguna ordenación final, sin perseguir un fin, persiguiendo un progreso que nunca consigue, que siempre termina en desencantos, plantea el mito como la fe donde descansa la razón y adapta los mitos al Estado. El mito son expresiones volitivas tomadas de la realidad, pero no es la utopía, que es intelectual. Es una voluntad, un símbolo. El mito es la fuerza neutralizadora de la amenaza de descomposición de la sociedad. El único lugar donde puede refugiarse el hombre moderno. Entonces el resplandor sobre el porvenir que alumbra las tendencias más fuertes en una nación y actúa sobre el presente. Bueno, vamos a hacer un resumen de lo que vimos hasta ahora. Hemos dicho que la democracia solo es posible en una homogeneidad social que emerge de la comunión espiritual. Esto es, que el alma de la sociedad y la fuerza conservativa del Estado. Es la energía de integración que supera las desavenencias accidentales. Entonces, hay dos formas de multitud de hombres, la masa amorfa y la comunidad con conciencia de ella misma, que es un organismo moral y una comunión de voluntades generada por un elemento activo metafísico que crea los lazos sociales. Plantea al pueblo como unidad estructural. El pueblo como unidad estructural trasciende al pueblo como multiplicidad de contradicciones. Sus componentes deben estar acordes en las posiciones fundamentales de una cosmovisión, formando la homogeneidad espiritual. La mayoría y la minoría existen en un medio donde se encuentran desarrollados los sentimientos de la conciencia de la totalidad. La libertad de cada uno está sustancializada por el fin del hombre racional. Esto es, aparece una nueva, la visión, la gran visión, la conquista que tuvo el cristianismo, es haber planteado la igualdad de los hombres al ser hijo de Dios. Después quisieron retomar estas consignas, pero ya luego de haber disuelto el etos espiritual. Entonces, no pudo haber existido la abolición de la esclavitud sin haber planteado en el mundo de las ideas la igualdad entre los hombres. Entonces la gran conquista del cristianismo es que tiene por motor el amor. Los antiguos se empinaban sobre la monstruosidad de la esclavitud. En la libertad y la igualdad, todo hombre tiene un alma inmortal y una conciencia que no depende de ningún poder temporal y por eso son iguales por su naturaleza. Esto proclama la libertad, reclama la igualdad y pone sobre ella la fraternidad. Ahora, el liberalismo toma estas consignas pero no puede sobrevivir en el seno de un mundo que había apostatado de la doctrina que los hizo aparecer.
Ahí aparece la democracia agnóstica y pierde el sentido de la libertad y la justicia sin tener el amor por motor, la fraternidad deja de existir. Dentro de una homogeneidad social, la verdadera democracia, los partidos electorales de flexibilidad pragmática no pueden levantar programas culturales inferidos de concepciones del mundo que no se toleren los unos al otro. Ahora, la neutralidad agnóstica de la burguesía transporta el relativismo del plano político al plano metafísico. El resquebrajamiento de la unidad espiritual debilita la voluntad del Estado y adviene una variedad anárquica de complejos sociales de poder que actúan persiguiendo fines propios. Y estos complejos sociales de poder le restan soberanía a los Estados. En un mundo de libertad económica, la técnica puesta al servicio de la explotación industrial se transforma en capitalismo salvaje. Y es necesario dominar el Estado para utilizarlo en la distribución de los yacimientos de materias primas, para la protección de los mercados internos y externos, y para la colocación y defensa de capitales. Primero hay un naciente poder económico el naciente poder económico de la burguesía es dominado por el absolutismo. Segundo, la economía se libera de la política con la neutralidad del Estado liberal. Tercero, la economía se apodera del Estado en la medida en que se hace democrático y masivo y el poder económico dispone de los formadores de la opinión pública. El Estado liberal burgués pierde la homogeneidad y la estructura de su basamento social y se hace un Estado de masas disgregadas, atomizadas, pero alineadas en formaciones políticas de acción. En este Estado es donde vamos a encontrar al Estado moderno ruso a raíz de las reformas que realiza el zar Pedro el Grande. En este Estado vamos a encontrar a la sociedad en el siglo XVIII y el siglo XIX en Rusia, y vamos a ver en los próximos trabajos cuál es la mirada crítica que tiene el escritor Fyodor Dostoyevsky frente a los hechos de su tiempo.